Soy Laura Valdivia Catena y mi aportación a este congreso es el trabajo al que he titulado Una visión de la arquitectura del siglo XX desde la perspectiva de género. Aplicación didáctica en segundo de bachillerato, mujeres y hombres construyendo el futuro. Este trabajo parte de una revisión bibliográfica que busca sacar a la luz a las arquitectas silenciadas por la historia y también su lucha y sus aportaciones. Y es que la bibliografía existente en materia de género, a pesar de los avances en las últimas décadas, todavía sigue siendo prácticamente inexistente, especialmente en el ámbito de la arquitectura, y por ende su extrapolación al ámbito educativo es lenta y difusa. Por ello, justifico la realización de este trabajo, por un lado, por mi interés personal en ahondar en estudios de género dentro de mi especialización en la historia del arte, que es la arquitectura, y por otro lado, por la ausencia de la figura de las arquitectas en el currículo de bachillerato, lo cual es muy importante dado que tenemos una ley, la LOMLOE, que busca esa coeducación y esa igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, los currículos educativos deben estar adaptados a esta nueva legislación. Los objetivos que persigue este trabajo son, por un lado, reivindicar el estudio desde la perspectiva de género de la historia del arte en general y la historia de la arquitectura en particular, con el objetivo de proporcionar una historia rigurosa, justa y completa. Por otro lado, visibilizar la ausencia del papel de las mujeres a lo largo de la historia y reivindicar su posición como artistas. Desarrollar una propuesta didáctica innovadora sería el tercer objetivo, al mismo tiempo que se proporciona al alumnado los conocimientos y herramientas suficientes para ahondar en este tema. La fundación epistemológica de este trabajo la basó en una doble vía. Por un lado, un estado de la cuestión donde he llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre el papel de las arquitectas en el siglo XX y donde he podido comprobar que esta producción es ínfima a comparación de la información existente sobre arquitectos, que no solo se queda en el plano de lo bibliográfico, sino que llega incluso al cinematográfico, donde los arquitectos forman una especie de grupo especial, el Star System de la arquitectura, donde no tienen cabida las mujeres. De forma visual lo podemos comparar con esta herramienta Google Newgram Viewer, donde la línea roja se corresponde con el arquitecto Robert Venturi y la azul con la arquitecta Denise Scott Brown, ambos pareja arquitectónica y también en el campo de lo personal. Desarrollaron juntos prácticamente la totalidad de sus trabajos y sin embargo la producción bibliográfica de él es más del doble que la de ella. ¿Y por qué se observa esta disminución en el caso de las mujeres arquitectas? Pues por muchos motivos. En primer lugar, la negación de la autoría de las obras de las mujeres, que con el paso de los años acaban siendo ocultadas y usurpadas por hombres. En segundo lugar, una falsa categorización donde las artistas quedan recluidas al papel de musa, de amante o de esposa. Y en otras ocasiones porque se minimizan los aportes de estas mujeres a proyectos conjuntos, asumiendo el hombre el protagonismo prácticamente del proyecto. Por otro lado, el enfoque didáctico estaría basado en tres vías de investigación. Por un lado, en el ámbito de la didáctica de la perspectiva de género, nos damos cuenta que en el caso de las ciencias sociales todavía se está introduciendo de forma lenta. Es por eso que se necesita una formación específica de los y las docentes encaminada a alcanzar una identidad profesional sin sesgos de género, de manera que puedan transmitir esa historia igualitaria a su alumnado. En segundo lugar, se basa en un análisis de los libros de texto, donde he podido constatar que en la asignatura de Historia del Arte de segundo de bachillerato, los libros y los manuales no se encuentran actualizados, ni siquiera aquellos que han sido realizados con posterioridad a la LOMLOE se ajustan a los criterios que la ley marca. No encontramos prácticamente más que 2 o 3 nombres de mujeres salteados en los temas. Y es que mencionar a mujeres o a su obra de forma aislada no significa incluir la perspectiva de género en el temario. Por tanto, estos manuales no sirven para poder formar a ese alumnado y vuelve a recalcar la idea de que se necesita
una formación específica de los docentes para transmitir esos conocimientos al alumnado. Y por último, he realizado una encuesta, la realicé en mayo del año 2024 en el Instituto Santa Catalina de Alejandría de la ciudad de Jaén, a una clase de 10 personas, 8 alumnas y 2 alumnos de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Mi intención al realizar esta encuesta era obtener información en una triple vía. Por un lado, saber cuál era el conocimiento de estos chicos y chicas de en torno a los 18 años sobre perspectiva de género. En segundo lugar, saber su interés sobre este tema, sobre las mujeres arquitectas. Y en tercer lugar, saber qué conocían ellos, qué habían dado en el temario sobre estas mujeres. Los resultados fueron muy rotundos y es que, por un lado, nos encontramos con que prácticamente nadie sabía lo que era el significado de perspectiva de género, de estereotipo de género, nada de este tipo de conceptos. Por tanto, eso nos lleva a la segunda cuestión. No tenían interés en conocer temáticas de género. No les importaba saber si había más o menos mujeres artistas. Y por otro lado, no tenían conocimientos sobre ninguna arquitecta, solo me supieron proporcionar el nombre de arquitectos que hayan visto a lo largo del temario, pero ninguna mujer. Por tanto, esto hace necesaria la creación de una proyección didáctica que consiste en una situación de aprendizaje que contextualizo en el mismo instituto, en una clase de segundo de bachillerato de Historia del Arte con 10 personas, en este caso 6 alumnas y 4 alumnos, sin necesidades educativas específicas. Y lo hago basándome en los objetivos que establece la ley de coeducación, de igualdad entre mujeres y hombres y de extraer esas figuras de mujeres referentes a lo largo de la historia. Y también, por supuesto, teniendo en cuenta la orden del 30 de mayo de 2023 basada en la integración de la perspectiva de género. Estos serían los elementos curriculares que he extraído de la legislación, donde trabajaríamos competencia lingüística, digital y al mismo tiempo enlazada con los saberes básicos y los criterios de evaluación. Y por otro lado, los objetivos específicos, donde tendríamos pues, que al mismo tiempo que identificamos las tendencias arquitectónicas del siglo XX, pueden ir comprendiendo la discriminación sufrida por las mujeres en el ámbito arquitectónico y pueden adquirir esa conciencia feminista del papel de las mujeres como protagonistas de la historia del arte y de la arquitectura. Al mismo tiempo, no nos dejamos atrás que son alumnos de segundo de bachillerato que se enfrentan a las pruebas de la PAU y, por tanto, les enseñamos a buscar fuentes de información seguras y fiables, a promover el trabajo en equipo y a buscar esas capacidades de expresión oral, escrita y pensamiento crítico. La metodología que vamos a emplear es una metodología mixta donde combinamos por un lado la metodología activa de aprendizaje basado en juegos, en retos o por descubrimiento con una explicación tradicional del temario. Se temporaliza en 6 sesiones de 60 minutos cada una y el título proporciona el de Mujeres y Hombres construyendo el futuro porque se trata de esos arquitectos y arquitectas que sentaron las bases de la arquitectura que tenemos hoy día. Se incluyen esos principios de diseño universal para el aprendizaje, se vincula con los ODS y esa innovación reside tanto en el empleo de las TIC como en la introducción de la perspectiva de género. El reto de esta situación de aprendizaje será el descubrimiento de las mujeres como arquitectas. Vamos a ir viendo rápidamente cuáles son las sesiones o cómo están estructuradas. La primera se basaría en el empleo de una rutina de pensamiento extraída del Project Zero de la Universidad de Harvard, Mirar 2x10, donde a un alumnado que no tiene conocimientos de arquitectura se le presenta una serie de imágenes correspondientes al movimiento moderno y al Art Nouveau, que serían los primeros movimientos del siglo XX, para que empiecen a familiarizarse y puedan dar sus opiniones y sus sensaciones sobre esta obra. Posteriormente se complementa con la explicación del temario junto con la lectura del manifiesto Bauhaus como forma de mantener al alumnado activo y participativo durante la sesión. Se finaliza la sesión con una explicación del proyecto final de esta situación de aprendizaje, que será un podcast.
donde por parejas deberán elegir a una pareja arquitectónica conformada por una arquitecta y un arquitecto y desarrollar su producción acompañada de sus biografías, sus trayectorias, su legado, la comparación de cómo ha sido la trayectoria del hombre y de la mujer en este ámbito y de esta manera poder conocer y comparar para introducir a la mujer en la arquitectura. Pasamos a la segunda sesión, donde repasamos conceptos previos con la realización de un juego de cartas. Aquí enlazarían edificios realizados por hombres y mujeres de estos dos movimientos, del Art Nouveau y el movimiento moderno, para repasar lo que habíamos dado en la sesión anterior. Seguidamente procederíamos con la explicación del temario, acompañado de la visualización de un reportaje, con el objetivo de presentar los siguientes movimientos, que serían el brutalismo. Y acabaríamos con una explicación de lo que tienen que hacer en la siguiente sesión, que sería un comentario de una obra arquitectónica. Y eso es lo que tenemos en esa sesión, la entrega y presentación de los comentarios de obra. ¿Por qué se ha elegido esta actividad? Porque, por un lado, es fundamental en la historia del arte saber comentar una obra arquitectónica y, por otro lado, les enseña a ir identificando autores, estilos, títulos de obras, que luego será fundamental para la PAU. En la última parte de la sesión se explicaría la actividad de los diarios visuales que tendrán que realizar o que presentar en la última sesión. Estos diarios visuales consiste en la presentación también por pareja de un diario visual sobre la vida de una arquitecta. En este caso, lo que tienen que hacer pues, es un detallado estudio bibliográfico, artístico y de toda su vida y su legado para poder observar cómo es la búsqueda de información de esta arquitecta. En la sesión 4 la iniciamos con una actividad y para ello nos trasladamos al aula de informática, ya que necesitarán los ordenadores para, en primer lugar, poder jugar a un juego, un Kahoot, que les permite repasar cuestiones de todo lo visto anteriormente. De esta manera vemos que nunca nos quedamos estancados, sino que siempre la sesión se va regenerando día a día para que el alumnado no deje los conocimientos atrás, sino que los tenga siempre frescos. Después de ese Kahoot, continuamos con la explicación del temario y terminamos la sesión con un recorrido virtual con Google Arts and Culture. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo explicar ese temario si el alumnado, mientras tanto, puede realizar un recorrido virtual por los edificios y las obras que estamos comentando. Aquí en la siguiente diapositiva podemos observar cómo sería el juego del Kahoot que he comentado anteriormente, donde pues iríamos presentando pues lo mismo, siempre obras o arquitectas, siempre teniéndolas en cuenta integradas en el temario. En la sesión 5 ya sería una actividad de repaso final, donde a través de un mapa interactivo el alumnado, de nuevo en el aula de informática, iría colocando esas banderitas en los países donde están las obras más emblemáticas que hemos ido viendo a lo largo del temario, que por supuesto son obras tanto de arquitectas como de arquitectos. Y la última parte de la clase estaría destinada al trabajo en clase, para poder realizar esos diarios visuales. Porque no solo es importante el trabajo en casa, sino también el trabajo en clase, para que el alumnado pueda presentar al docente o la docente las dudas que tiene y al mismo tiempo el profesorado pues pueda llevar un seguimiento de ese alumnado, pueda ir comprobando cómo es la evolución continua. Y llegamos así a la sesión 6, donde presentarían esos diarios visuales de estas arquitectas que se han seleccionado y donde les permitiría pues, poder no solo desarrollar su pensamiento crítico, sino también realizar una exposición oral delante de sus compañeros y compañeras con el fin de ir adquiriendo herramientas de comunicación. Se cerraría así la situación de aprendizaje recordando la necesidad de la presentación del producto final. Aquí tenemos la evaluación que se basaría en listas de cotejo, en juegos y mapas, analizando cómo han ido esos juegos y en rúbrica, una coevaluación entre compañero y compañera a base de rúbrica y una autoevaluación con un blog de autoevaluación. Aquí podemos ver un ejemplo de rúbrica, aquí la lista de cotejo y la autoevaluación
Y las conclusiones las podemos leer aquí. Posibilidad de incorporar nuevas temáticas en el ámbito educativo, necesidad de formación coeducativa, utilización de metodología activa y necesidad de actualización continua.